Buenos días, jugadores. Por fin empezamos, después de cierto retraso, con los análisis, las primeras impresiones de la banda de Warhammer Underworld de la cuarta temporada llamada Direct Champ. Vamos a ir con la banda de Slanesh. Estos hedonitas de Slanesh van a ser la primera banda de Warhammer Underworld cuarta temporada / Direct Champ en ser analizados. Por una sencilla razón, porque la tercera banda es Slave to Darkness. Entonces no quería de repente meteros 2 vídeos seguidos de un análisis de bandas del caos. Vamos a ir con la primera banda del caos de esta cuarta temporada. Repito, son hedonitas de Slanesh, tienen 4 integrantes. Vamos a ver que es una banda que, a pesar de que 2 de esos integrantes sean bastante flojitos en cuanto a salud, los puedes customizar, puedes mejorarlos y que sean un auténtico horror. Os lo digo en serio, puedes hacer que sean un auténtico horror. Vamos con Basilak, el dotado, que tiene 4 casillas de movimiento, un dado de defensa a escudos, 4 de vida. Su lanza atormentadora tiene un perfil de 2 hexágonos de alcance, 2 dados a martillos, daño 2. Ya tenemos un rango de acción de 6 a la carga. Y ese rango 2 de daño nos viene muy bien. Además tiene una reacción. Esta reacción la va a compartir con el siguiente miembro de la banda, que es que durante la acción de ataque de este guerrero, tras infligir el paso de daño, puedes decidir o bien infligirte 1 de daño a ti mismo, ya veremos por qué, o curarte 1 a ti. Esto quiere decir que o bien te metes una herida o bien te curas una herida. Vale, ¿por qué esto es así? Porque estaréis diciendo, ¿qué tontería tiene que yo me quiera hacer una herida a mí mismo? Pues aquí está. La forma de que toda la banda se inspire es que tras una activación, los guerreros supervivientes tienen 6 o más fichas de heridas. 6 o más fichas de heridas en el campo. Esto quiere decir que para inspirarse tiene que haber 6 fichas o más de heridas en el campo de batalla. Si matamos a un guerrero que tuviese, por ejemplo, 3 contadores de heridas, porque tiene vida 4, vida 5, si lo matamos, esas heridas desaparecen, esos contadores desaparecen. Con lo cual es interesante que a veces nos hagamos daño a nosotros mismos. Imaginaros que empezamos la ronda, nos pegan a nosotros, nos hacen 2 heridas a otro personaje, que ya veremos, y nosotros atacamos, metemos nuestro ataque, acertamos, infligimos el daño, 2, ya son 2 y 2, 4, y nos metemos nosotros una herida, son 5. Ya si el enemigo, por cualquier motivo, nos mete otra herida más, nos hemos inspirado en una activación que encima es la del enemigo, porque está claro, tal y como pone la carta, que es tras una activación. No tiene por qué ser tras una activación que sea tuya. El enemigo nos puede dar un meco y al final que haya 6 contadores de heridas en el campo de batalla. Muy bien, ¿qué pasa cuando se inspira? Cuando se inspira, Basilak gana 1 de movimiento, se pone con movimiento 5, mantiene su dado de defensa a escudos y sigue con los 4 de vida. Su lanza mejora y pasa del 2-2-2 a tener 3 de daño. Tenemos 3 de daño y además gana la regla romper, con lo cual nos viene muy bien para bandas que estén muy chapadas, bandas muy defensivas, como pueden ser casi cualquier banda de Storkas o las bandas de los guerreros del caos que van a defensas de escudos. Con Basilak ya inspirado podemos hacer unos verdaderos destrozos, gracias al daño 3, gracias a esa regla de romper y gracias a que sigue teniendo la reacción. Evidentemente, salvo que necesites una serie de objetivos, ya el infligirte daño no lo necesitas y vas a curarte siempre que puedas 1 de daño, con lo cual tienes ese mínimo componente de que llegas a ser tanque. Ya no eres tan cañón de cristal, que esto es algo que le pasa a Slanesh, a los hedonitas de Slanesh en el juego de Age of Sigmar, sino que algo te puedes llegar a curar. No eres
un tanque como tal, pero entre medio tanque y medio curandero, ahí se complementa muy bien este líder, que, bueno, ya os digo, no es ni el más pegón, no es el más tanque, pero al final tiene una serie de cualidades que siempre va a hacer que nos sea útil. Yo en las partidas que he jugado, tanto con esta banda como contra esta banda, no he visto yo que no me fuera útil el Basilac. Salvo que, obviamente, me hicieran un roto en un turno, que eso puede llegar a pasar. Vamos con Slakelas, que es bueno, es Slangor, que se llama, y además una parte muy interesante es que es tanto cazador como presa, ¿no? Esto ya viene bastante bien, es muy trasfondístico, todo esto de slanes, los excesos, pues mira, este lo tiene todo, es cazador y presa a la vez. Tenemos 4 de movimiento, un dado de defensas a escudos y una vida 5, una vida más que considerable. Además sigue teniendo la reacción de Basilac, que tras el paso de infligir daño, pues podemos decidir si infligirnos un daño a nosotros o si curar en uno a este Slakelas. Su arma es frenesí letal, que es una especie de mezcla de una somantapalos que te mete tanto con su garra como con su espadón que lleva a una mano, y tiene un rango de distancia, va 3 dados a espadas, daño 2. Siempre decimos que los 3 dados a espadas, si vas a espadas, 3 dados ya es algo considerable y está bien, está bien. Si fuesen 2 dados a espadas, sería bastante peor que 2 dados a martillos, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, lo interesante es una vez se inspira. Este nos puede dar más opciones a inspirarnos por ese saco de vidas que tiene con su rasgo de 5. Y una vez inspirado, Slakelas pasa a tener 5 de movimiento, un dado de defensa, escudos y 5 de vida. Sigue manteniendo esos 5. Pero lo más interesante es que frenesí letal pasa de tener 3 dados a 4 dados. Pasa de tener 3 dados a 4 dados. Y mantiene su daño 2. El daño, bueno, se te queda un poco corto igual para lo que sería este personaje, pero hay un montón de cartas de mejora que nos pueden mejorar los daños. Tanto de manera directa, en plan de te mejora 1 de daño, como mejorar 1 de daño a ataques de alcance 1-2, 2 o 3, 3 o más. Así que hay suficientes cartas de mejoras, creo, para hacer que Slakelas inspirado, aparte que sigue siendo cazador y sigue siendo presa, sea una auténtica locura. Yo, las partidas que he jugado y las que me ha sobrevivido porque no lo he utilizado un poco kamikaze para conseguir inspirarme, ha sido un personaje que luego, ojito, porque si este tío sobrevive a las rondas finales, puede hacer muchos estragos, puede hacer muchísimos estragos. Así que hay que ir contento con este tipo, porque los 4 dados, parece que no, pero con 4 dados puedes llegar a tener muchos éxitos y hacer que el enemigo no pueda llegar a defenderse. Al final, si hay un enemigo con un dado y tú le has metido 3 éxitos, lo tiene muy complicado para poder escapar de ese paso de daño. Bueno, vamos con Glisset. Ya estos 2 personajes que nos quedan son hedonitas de Slanes, forma completamente humana, sí, y no son el líder. El líder, evidentemente, es un jefe hedonita. Y vamos a ver las características de estos 2 personajes que, bueno, de alguna manera podrían recordarnos un poco a los personajes humanos, los cultistas humanos de la banda de Chens, de los Ojos de los 9. Vamos con Glisset. Glisset tiene 4 de movimiento, 2 dados de defensa esquivos y 2 de vida. Vamos a comprobar que estos 2 personajes que nos quedan tienen poquita vida, como ya he dicho, pero ojo, porque este personaje siempre está en guardia. Así que, sin comerlo ni beberlo,
Los críticos no nos vienen bien para defendernos, los esquivos nos vienen bien para defendernos, los escudos nos vienen bien para defendernos. Tenemos un montón de posibilidades de librarnos de los golpes. Muchas posibilidades de librarnos de los golpes. Ya nos tendrían que venir personas que tienen muchos ataques, que tiran muchos dados, que incluso pueden llegar a repetir esas tiradas de muchos dados y conseguir muchos éxitos y ya que se nos escape. Aún y todo, es fácil de llegar a matar porque tiene 2 de vida. O sea, eso hay que recordarlo. Es muy buena defendiéndose, pero casi seguro que cuando le entre el mequín está en el pozo. Se inspira igual que el resto de la banda. Toda la banda se inspira con esos 6 marcadores de heridas, con lo cual igual tirar a esta y que se coma una herida solo es interesante cuando hay 5 marcadores de heridas y así nos inspiramos todos. De otra manera no lo es. Y su arma es la aguja deslumbrante, que tiene rango 2, 2 dados a espadas y daño 2. Muy interesante ese rango de alcance 2, porque ya nuestro rango de acción pasa a ser 6. Y si nos damos cuenta, una vez nos hemos inspirado, prácticamente toda la banda tiene un rango de alcance 6. Podemos hacer verdaderas locuras entre lo que nos movemos y esos ataques de alcance 2, o ya veremos que el que nos queda tiene aún más alcance. Bueno, una vez se inspira, Glisset inspirada sigue con esa regla pasiva de que siempre está en guardia, con lo cual aquí la cosa está muy bien. Suma 1 de movimiento y se pone como el resto de la banda a 5 de movimiento. Sigue teniendo esos 2 de defensa esquivos y vida 2. Aquí puede parecer que, bueno, tenemos lo que es un cañón de cristal como tal, ¿no? 5 de movimiento y ese arma que vamos a mantener el alcance de 2. Pero es que el arma cambia y tenemos no solo una mejora al ataque que ya había, sino que tenemos un segundo ataque. El primer ataque se quedaría la aguja deslumbrante con alcance 2, 3 dados a espadas, daño 2. El cambio es muy pequeñito, es pasar de 2 de espadas a 3 de espadas, pero siempre hemos dicho en esta casa que 3 dados a espadas ya es algo considerable. Con lo cual tenemos un daño bien, ya no es un personajillo que dices, bueno, a ver qué tal. No, ya es un personaje a tener en cuenta, aunque tenga daño 2. Pero es que luego además tiene una de las mejores ataques para quitarnos a todas estas bandas súper numerosas, con poca vida, etc. Y es molinete de aguja. Esto quiere decir que coge su aguja y hace un giro. Y por eso tiene la regla segar. Segar quiere decir que pegamos a todos los que estén en área con nosotros. Vale, esto tiene un alcance de 1. Evidentemente estamos moviendo la aguja sobre nosotros. No tenemos tanta capacidad de utilizar la aguja, de maniobrar la aguja. Simplemente la giramos. Pero 3 dados a espadas, daño 1. Segar. Esto quiere decir que nos metemos en un marrón. Vamos a pegarnos contra el pastor garrapato, que si vamos de salida tendría los 2 garrapatillos al lado y les metemos 3 heridas, una a cada uno, porque tenemos 3 dados de ataque. Tenemos muchas posibilidades de que eso vaya bien. Entonces, para conseguir objetivos de hacer muchas heridas, de conseguir muchos éxitos en un ataque, de atacar muchas veces, porque al final, con el ejemplo que os he puesto, estamos haciendo 3 acciones de ataque distintas. Hay muchas opciones por las cuales ganar puntos de gloria solo porque esta tía loca se lance un poco a lo suicida. Al fin y al cabo te estás metiendo en un meollo. Y ya no solo eso, sino que si tenemos suerte y nos llevamos a alguien por delante, pues más puntos de gloria que conseguimos. Parece una tontería hasta que deja de serlo. Y creedme, no es tan locura cuando deja de serlo, ¿vale? Entonces, Glisset nos viene muy bien de la misma manera que Basilisk nos venía bien contra las bandas
que eran muy blindadas, esta nos viene bien contra bandas que son muy, muy numerosas. Y sobre todo bandas que van a intentar controlar determinadas partes del mapa porque van a estar muy juntitos unos integrantes del otro, y aquí es donde pagamos los dividendos con Glisset. Vamos con el último de la banda, que es el arquero. Es Atsu, que es cazador de base y tiene 4 de movimiento, un dado de defensa a esquivos, 2 de vida. Repetimos, es un no, con 2 de vida, evidentemente hay que tener muchísimo cuidado, etcétera, etcétera. Además, este no es tan tanque como Glisset. Glisset de base tenía lo de que está en guardia y tenía un dado de defensa más. O sea, parece que no, pero es muy importante ese dado de defensa de diferencia. Sin embargo, lo bueno que tiene este señor es que su arma son las flechas del deseo, que tiene rango de alcance de 3, con lo cual nos ponemos de base con un rango de acción de 7, 3 dados a espadas de forma directa, con lo cual ya lo que es el daño no es una tontería, los dados que tiramos, daño 1. Evidentemente, siendo un arquero, sabemos que casi todos los arqueros tienen daño 1 de base, salvo nuestro cazador ogro favorito, que ese ya, evidentemente, por razones obvias, tenía que tener más daño. Ahora os preguntaréis, ¿y qué me sirve este? Evidentemente, este señor, si no fuese por esta habilidad, no sería tan bueno. La habilidad de la que hablo son las flechas del deseo. Y es que en el paso de presionar, esta acción de ataque, en lugar de empujar, de presionar al blanco, lo podemos empujar a cualquier distancia de hasta un hexágono. O sea, normalmente cuando presionamos, lo alejamos de nosotros. En este caso no es así. En este caso se podría dar la posibilidad de que lo acerquemos o de que lo desplacemos de una forma lateral, pero no tiene por qué acabar a más distancia de la que estamos nosotros. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque, aunque tenga daño 1 de base, podemos desplazar al enemigo a un hexágono que, evidentemente, puede ser un hexágono letal o puede ser un hexágono donde luego se pueda beneficiar de que otro de nuestros personajes en otra activación ya se le quede a rango de acción. Tenemos un rango de acción bastante amplio, o sea, es muy posible. O incluso que movamos a un enemigo muy lejano, como puede ser un hechicero, un líder, otro arquero, que normalmente están en unas segundas líneas de los combates. Con esta habilidad lo podemos acercar un poco, lo podemos desplazar, podemos jugar bastante. O sea, es un personaje que yo creo que al principio muchos jugadores dirán, es que yo no sé sacarle rendimiento, incluso lo verán como algo sacrificable, pero luego yo he jugado muchas partidas, ya os he dicho, tanto a favor como en contra, y para nada. Es un guerrero que además tiene cartas de mejora, tiene ardides que pueden llegar a ser muy interesantes y donde ya podemos mover y desplazar a los enemigos muchísimo más. Entonces, el combo de ese que os digo, más las flechas del deseo, es muy, 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 muy adecuado. Evidentemente, aun con esta pequeña regla, no es tan bestia como lo puede ser Basilac o como lo puede ser Slakelas, evidentemente. Y evidentemente, gracias a que Glisset es una tanque del copón, en el sentido de que se puede proteger fácilmente y que eso le va a dar más posibilidades de sobrevivir, pues Azu se queda un poco como ese personaje un poquito inferior al resto, pero bueno, no pasa nada. Una vez se inspira, pasa de tener 5 de movimiento, 2 dados de defensa esquivos. Aquí ya la cosa cambia, ya se puede incluso sobrevivir a más tortazos.
Aún así, el hecho de que no esté la posibilidad de tenerlo en guardia siempre, quiere decir que cuando se la coma, se la comió. Y su flecha del deseo sigue exactamente casi igual. Casi igual, porque es que se pone con 4 de alcance. Eso quiere decir que tenemos un rango de acción de 9. Está ahí, en el top. Compartiendo este top con otros cuantos personajes que tienen un rango de alcance 9, pero son personajes contados con los dedos de la mano y nos quedamos algunos dedos. Evidentemente sigue teniendo 3 dados de ataque a espadas y daño 1. No es algo que digas, wow, gracias a este rango de alcance podemos hacer un montón de cosas. No. Evidentemente se sigue quedando con daño 1. Hay muchas formas de hacer que el daño suba, ya lo hemos comentado. Incluso con las flechas del deseo, ya de por sí, podemos llegar a acercar a un enemigo, empujar a un enemigo, desplazar a un enemigo a un hexágono letal y darle ahí otro más. Pero yo creo que incluso llegando a mejorar con mejoras que suman más 1 al daño a ataques de alcance 3 o más, pues este personaje se nos queda bastante bien. Sí que es cierto que tienes que jugártela, tienes que poner una carta de mejora de ese estilo que igual no te interesa porque tampoco tienes tanto alcance 3 en la banda, salvo él, pero al final yo lo que veo con esta banda es que es una banda que tiene un rango de acción muy alto, de los más altos en cuanto a la media de una banda. Son poquitos. Parece al principio que vas a decir, bueno, voy a sacrificar a los 2 últimos porque de base son peores. Y sí que tienen unas estadísticas que tú dirías, hombre, no son las mejores estadísticas. Pero una vez empiezas a jugarlos, una vez empiezas a tener bastantes partidas, te das cuenta de que esta banda, al final, todos sus integrantes son importantes. No es una banda que si muere uno ya has perdido muchísimo, pero sí que es cierto que si muere uno, algo has perdido que el resto no te pueden llegar a ofrecer del todo. Para mí, esta banda está muy guay para empezar a jugar esta cuarta temporada. Me parece que ya veremos en el próximo vídeo. Las 2 bandas son muy buenas para jugar un poco todo. Y sí que es cierto que eso también nos dificulta, ¿no? Cuando le damos un poco a todo, al final no le damos a nada en concreto que sea bueno. Pero visto lo visto, esta banda está aquí muy a gusto para quedarse. Gracias a nuestra velocidad y a nuestro alcance, podemos hacer verdaderos destrozos con bandas que son súper lentas. Estoy hablando de los Fire Slayer, que es actualmente la banda más lenta de todo el juego. Y oye, incluso a la banda de Moloch le podemos hacer mucha pupa porque nos podemos cargar a sus personajillos pequeños sin necesidad de estar en contacto con ellos y sufrir esas consecuencias como, ¿no?, que el hongo nos explote, que la estalactita nos escupa y esas cosas que parece que es una broma, pero hacen 1 de daño y luego llega Moloch y te destroza. Entonces, ya os digo, es una banda, hay que pensar mucho. Y esta banda, si empezáis a jugarla y os gusta y seguís jugando, vais a tener horas y horas de divertimento porque os vais a comer el coco. Tanto esta como la siguiente banda son bandas de comerse el coco y si llegáis a jugarlas bien, disfrutar un montón. Y creo que es uno de los mejores arranques de Warhammer Underworld desde Shadespire o incluso desde Nightbound, ¿no? Porque tenemos bandas que evidentemente no tienen que ver con lo que está tirando Age of Sigmar a la cara, que en un inicio son Storkas. No tenemos Storkas, no tenemos nada que tenga que ver con Papá Nagas, que es realmente Age of Sigmar se podría llamar Age of Nagas. Y es muy interesante lo que tanto nos
quieren sugerir por el trasfondo de la propia caja, que es el Direct Champ, que es lo más profundo de la tumba de bestias, como lo que nos quieren decir las bandas, que ya veremos la siguiente banda, que es de los Luminet. Pero bueno, esta banda de donitas de Slanesh, muy interesante, por cómo ya hemos visto toda la nueva gama y evidentemente está muy enfocada a lo que traía esta propia banda. Una estética un poco más tirando a mí me recuerda a 300, la película de Zack Snyder, en donde los persas tenían ese gusto quizás excesivo en algunos detalles, y aquí perfectamente está remarcado en las miniaturas, que son los edonitas, ¿no? Los humanos. Basilac sin el casco podría ser Jerjes, y el resto de gente, la verdad es que en cuanto a trasfondo, las miniaturas son impresionantes. Ahora, ya habiendo visto el lanzamiento que van a hacer de Slanesh, evidentemente tienen como, entre comillas, menos valor, pero creo que son una banda muy bonita. Es una banda que al final son 4, que puedes jugar con ella, no es muy difícil de que te la pintes en un mes a buen nivel. O sea, lo tiene, yo creo que todo. Evidentemente, esta es la 4ª temporada. Llevamos 4 temporadas que hemos ido pillando un bagaje, tanto Games Workshop como los que lo hacen, como los jugadores. Sin más, me gustaría saber cuál es vuestra opinión de esta banda y también de la caja de inicio, porque al final esta banda no es una banda que venga suelta, es una banda que viene en una caja de inicio. Y si esta caja de inicio os ha interesado, os ha gustado, si la tenéis, y si la tenéis, la estáis jugando, si estáis disfrutando tanto como yo, comiéndome un poquito la cabeza, intentando sacar el máximo de combos posibles. Nos vemos en los próximos vídeos. Ya sabéis, el siguiente vídeo de Warhammer Underworld Direct Champ lo vamos a tener con los Luminet. ¡Adiós, jugadores!